Buenas noches, ingeniero John Rosado. Mi nombre es Jessica Gómez y a continuación voy a hacer la resolución de la tarea 6 de la asignatura Contabilidad de Costos. Como deber estaba escoger 5 ejercicios desde el 1716 al 1742 del libro de Contabilidad de Costos y a continuación voy a desarrollar los que yo seleccioné. Empezaremos con el ejercicio 1716. ¿Ya? Y nos habla sobre unidades equivalentes, inventario inicial de cero. Nos dice que una compañía es un fabricante de cámaras digitales y tiene 2 departamentos, ensamblado y pruebas. En enero del 2012 la compañía incurrió en $750,000 sobre materiales directos y en $798,000 sobre costos de conversión, lo cual dio un costo de manufactura de un total de $1,548,000. Primero nos dice, suponga que no se toma inventario inicial de ningún tipo al 1 de enero. Durante enero se inició en producción de 10,000 cámaras y la totalidad de las 10,000 cámaras se terminó al final del mes. ¿Cuál será su costo unitario de una cámara ensamblada en enero? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el dato que tenemos? Que el inventario inicial es en cero y que el inventario inicial es de cero y que al final se vendieron las 10,000 cámaras en su total, eso quiere decir que el inventario final también es de cero. Tenemos las unidades producidas que es igual a 10,000, como nos indica el ejercicio. ¿Ya? Aparte de eso, nos da el total de materia prima, que es de 798,000, y los costos de producción, que en este caso son de ensamblaje, son de 750,000. Como tenemos una producción de $10,000, aquí podemos calcular de manera rápida el costo unitario. Lo que hacemos es dividir los 798 para los 798,000 para las 10,000 unidades y tenemos un costo unitario de 79,80 en materia prima. Y en costo de producción hacemos el mismo proceso, dividimos este valor para 10,000 y obtenemos que nos queda un costo unitario de costo de producción de 75. Con esto sabemos que un total de costo de ensamblaje enero, tenemos que el costo unitario fue un total de 154,80. Ya. Como segundo punto, el ejercicio nos pide que supongamos que durante febrero se inicia la producción de 10,000 cámaras. Suponga además que los mismos costos totales de ensamblado de enero también se incurren en febrero, pero que tan solo se tienen 9,000 cámaras totalmente terminadas al final del mes. Todos los materiales directos se han agregado a las 1,000 cámaras restantes. Sin embargo, en promedio, estas 1,000 cámaras restantes tan solo se encuentran completas al 50% en cuanto a costos de conversión. Este es un dato que debemos tomar muy en cuenta para poder aplicar a la resolución del ejercicio. Y nos pide 2 puntos. ¿Cuáles son las unidades equivalentes para los materiales directos y para los costos de conversión y sus costos respectivos por unidad equivalente para febrero? Y B, ¿cuál es el costo unitario de una cámara ensamblada en febrero del 2012? Nos dice los datos de febrero, tenemos una producción inicial de 10,000, una producción final, como nos indicaba, de 9,000. Los costos dijo que se mantienen iguales a los anteriores. Y con esto podemos calcular la producción equivalente. Tenemos de unidades terminadas 9,000 y las unidades en proceso nos indicaba que eran 1,000, pero únicamente el 50%, por lo cual son 500. Con esto tenemos una producción equivalente total de $9,500. ¿Ya? Con esta producción equivalente podemos ya pasar a calcular el costo unitario. De igual manera, ponemos el valor, que es, como les había indicado anteriormente, el mismo, pero en este caso se divide para la producción de 9,500, que es la producción equivalente. Con esto obtenemos un costo unitario de 84 en materia prima y un costo unitario en costos de producción de 78,95, dándonos un total de costo de ensamblaje de febrero de 162,95. ¿Ya? Con esto hemos respondido también al literal 2, que nos pedía el costo unitario de ensamblaje para febrero y lo obtuvimos y es de 162,95. Explique la diferencia en sus respuestas a los puntos 1 y 2. ¿Ya? Entonces, lo que se puede notar al resolver este ejercicio es que el costo de ensamblaje de enero es de 154,80, mientras que el costo de febrero es de 162,95. Por lo tanto, podemos concluir que el costo de febrero es más alto con un valor de $8,15. Y esto es por unidad, es decir, que es un 5% más costoso. En razón de su disminución de capacidad de ensamblaje en el mes de febrero, lo que afectaría la rentabilidad o el precio de venta del producto. Entonces, el
la parte más rentable es en el mes de enero, porque tuvimos una producción que se consumió al 100% y nos dejan un inventario de cero. Mientras que aquí no se logró concluir con toda la producción que teníamos de 10.000, sino que únicamente quedamos en 9.500. Ya, a continuación vamos con el ejercicio 17.18. ¿Qué nos pide? Este nos pide un inventario inicial de 0 materiales introducidos a la mitad del proceso. Nos habla de una empresa, Roari Chemicals, tiene un departamento de mezclado y un departamento de refinación. Su sistema de costeo por procesos en el departamento de mezclado tiene dos categorías de costos de materiales directos, el químico P y el químico Q, y un grupo común de costos de conversión. Los siguientes datos se relacionan con el departamento de mezclado para julio del 2012 y nos da esta tabla como datos del ejercicio. También nos indica, y este es un dato muy importante, que el químico P se introduce al inicio de las operaciones en el departamento de mezclado y el químico Q se agrega cuando el producto se encuentra terminado en sus 3/4 partes en el departamento de mezclado. Estos datos son los que debemos tener muy en cuenta para la resolución del ejercicio. Y los costos de conversión se agregan uniformemente durante el proceso. El inventario final de productos en proceso en el departamento se encuentra terminado se agrega cuando se encuentra terminado en sus 2/3 partes. ¿Ya? Con esto nos pide como punto número 1 calcular las unidades equivalentes en el departamento de mezclado para julio del 2012 con cada categoría de costos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos como dato que las unidades terminadas y transferidas al departamento de refinación son de 35.000. Nos daba aquí en el ejercicio. Y aparte de eso, sabemos que las unidades iniciadas fueron de 50.000. A esto le restamos las unidades entregadas de 35.000 y nos quedaría un total de 15.000. Pero sabemos que únicamente son las 2/3 partes las que pasan por el dato que se encontraba aquí. El inventario final de productos en proceso en el departamento de mezclado se encuentra terminado en sus 2/3 partes. Entonces 10.000 son las 2/3 partes de 15.000. Y con eso sabemos que nuestra producción equivalente es de 45.000 unidades. ¿Ya? Y la determinación de los costos unitarios. De igual manera, hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos los costos que igual nos da como dato del ejercicio y tenemos ya la producción equivalente que la encontramos anteriormente. Con esto, para calcular el precio unitario, dividimos el total para la producción equivalente y sabemos que el precio unitario del químico P es de 0.18 centavos, del químico Q es 0.64 centavos y los costos de conversión unitarios son de 0.33, dando un total de precio unitario de $1.16. Como segundo punto nos dice calcular el costo de los bienes terminados y transferidos al departamento de refinación durante julio y B, el costo de los producidos en proceso, de los productos en proceso, al 31 de julio del 2012. Ya vamos a calcular la parte A y con esto sabemos que tenemos de igual manera como dato que son 35.000 y tenemos ya la producción equivalente que calculamos en la parte anterior. Con esto podemos conocer el precio unitario de acuerdo a las unidades. Entonces multiplicamos las unidades que son de 35.000, que son las terminadas, y multiplicamos por el valor que sacamos anteriormente y tenemos un precio unitario del químico P de 6.300, del químico Q 22.500 y los costos de conversión de 11.666,67. Entonces sabemos que el costo total de unidades terminadas y transferidas al departamento de refinación fue por 40.466,67. Y la parte B nos pide las unidades en proceso. ¿Cuál es el problema aquí? En una parte del ejercicio, nosotros sabemos que aquí únicamente se cumplió el 67%, pero aquí nos dice que se agrega, que el químico Q se agrega cuando el producto se encuentra terminado en sus 3/4 partes en el departamento de mezclado. Sus 3/4 partes sería el 75%, pero únicamente está el 67%, por lo que habíamos indicado anteriormente. Entonces, en las unidades de proceso no se puede agregar el químico Q porque todavía no ha cumplido ese porcentaje para que sea agregado en ese proceso.
Entonces, únicamente sabemos del químico P de 10.000 de igual manera y los costos de conversión de 10.000, que es el valor que teníamos aquí arriba. Entonces, de igual manera, aplicamos los costos de producción equivalente que encontramos arriba y con esto, al multiplicar, podemos obtener el costo de unidades en proceso, que es de 5.133,33. Con eso damos por terminado el ejercicio número 18. A continuación vamos a resolver el ejercicio 17-24 y nos habla del método del promedio ponderado y la asignación de costos. Nos dice que la corporación Biodoc es una compañía de biotecnología basada en milpitas. Elabora un fármaco para el tratamiento del cáncer en un solo departamento de procesamiento. Los materiales directos se agregan al inicio del proceso, los costos de conversión se agregan de una manera uniforme durante el proceso, y Biodoc usa el método del promedio ponderado para el costeo por procesos. Y tenemos el cuadro que nos detalla la siguiente información. Aquí tenemos el cuadro con toda la información que nos indica el ejercicio. Y obviamente aquí también tenemos una información que nos detalla el grado de avance de A y B que se encuentra aquí y aquí. Y también nos da los costos totales para julio del 2008. Primero nos pide calcular el costo por unidad equivalente para los materiales directos y para los costos de conversión. Entonces hacemos una pequeña tabla para poder realizar los costos por producción equivalente. Sabemos que aquí tenemos, estos son los datos que nos da el ejercicio. Estos es los productos en proceso de julio y las empezadas durante el periodo de abril son unidades por contabilizar. ¿Ya? Entonces tenemos por contabilizar 43.500. Subrayo. ¿Ya? Y las terminadas y transferidas fuera del periodo son de 33.000 y la producción en proceso final son de 10.500. Y lo contabilizado es de 43.500. Esto es algo que debemos verificar siempre en los ejercicios, que el valor por contabilizar de 43.500 sea igual al contabilizado. Con eso podemos saber que se cumple la ley de partida doble, que es de 43.500 aquí y 43.500. Y podemos verificar que todo lo que estamos haciendo no tiene errores. ¿Ya? Aparte de eso, sabemos que en materiales directos, por dato del ejercicio, nos indicaba que se cumplieron al 100%. Entonces, este de aquí es el porcentaje en el que se cumplieron. Pongámosle porcentaje. Porcentaje aquí. Porcentaje. No, se cambió la celda. No. Bueno, sabemos que es porcentaje, no. Es que está en número. Si le cambiamos a general, ahí podemos escribir 100%. Igual aquí el 100%. Ya. Entonces, como sabemos que los materiales directos se utilizaron al 100%, esto quiere decir que este valor va a pasar acá exactamente igual, por lo que se cumplió en su totalidad, y al igual que la producción en proceso final, que también fue al 100%. Aquí tenemos otros porcentajes que igual nos da de dato el ejercicio, que nos dice que es el 100% y el 60%. ¿Ya? Entonces, el 100% de igual manera es de los 33.000 que teníamos en las unidades y el 60% es calculando de los 10.500 nos da que son 6.300. Con esto podemos saber las unidades equivalentes tanto en materiales directos como en costos de conversión. Y nos quedaría unidades equivalentes es igual a esta suma que es de 43.500 en materiales directos y en costos de conversión la suma de aquí que sería 39.300. Como segundo punto nos pide, resuma los costos totales por contabilizar y asigne los costos totales a las unidades terminadas y transferidas fuera del proceso y a las unidades en el inventario final de productos en proceso. Ya, para esto hacemos un resumen de los costos para poder definir la información que nos está pidiendo. Entonces tenemos el detalle de los productos en proceso en julio, los costos agregados en el periodo actual. Estos de aquí son los datos que nos entrega el ejercicio. Nos entrega los costos de conversión para los productos en proceso en julio y los costos agregados en el periodo actual. Y también de los materiales directos.
Con estos dos valores nosotros podemos saber el total de costos de producción, que sería la suma de estos dos, de los materiales directos y los costos de conversión para los productos en proceso de julio. Y de igual manera abajo realizamos la suma para saber el total de costos de producción de los costos agregados en el periodo actual. Para saber el total de costos por contabilizar, realizamos la suma de los productos en proceso de julio, costos agregados en el periodo actual, de los materiales directos y también de los costos de conversión. Y con eso tenemos el total para cada uno de estos costos. Con esto podemos sacar el costo unitario equivalente. ¿Qué es lo que hacemos de aquí? Para calcular este valor lo que hacemos es dividir este valor que acabamos de encontrar, lo dividimos para el dato que teníamos aquí arriba, que es las unidades equivalentes, tanto para los costos de conversión como para los materiales directos. Y así obtenemos los costos unitarios equivalentes que nos quedan en los costos de conversión de 13,50 y en los materiales directos de $8, dándonos un total de costos de producción en costos unitarios equivalentes de 21,50. A continuación hacemos la asignación de costos. Para esto, lo que hacemos es, realizamos con los costos unitarios equivalentes que acabamos de encontrar, que sería de 13,50, realizamos una multiplicación. Multiplicamos estos 13,50 para los datos que habíamos encontrado en el primer punto en la producción equivalente, ¿ya? Para las terminadas y transferidas fuera del proceso en los costos de conversión. Realizamos esa multiplicación y aquí de igual manera en los productos en proceso final multiplicamos este nuevo valor que acabamos de encontrar, que es de los costos unitarios equivalentes en los costos de conversión, y lo multiplicamos por 6.300, que es la producción en proceso final. Hacemos el mismo procedimiento para los materiales directos, igual multiplicamos el valor del costo unitario que acabamos de encontrar de material directo y lo multiplicamos por el valor que tenemos arriba de las terminadas y transferidas fuera del proceso, y el siguiente ítem es exactamente igual. Realizamos la multiplicación con el costo unitario por el valor que tenemos aquí de 10.500. ¿Ya? Con esto, de igual manera, para encontrar el total de costos de producción de los terminados y transferidos fuera del periodo, realizamos la suma de los dos valores que acabamos de encontrar, tanto para el de este de aquí como para el de abajo, que es el producto final del proceso, y obtenemos estos dos resultados. Al realizar la suma de estos dos, tenemos el total de costos contabilizados para materiales directos, para costos de conversión y también un total de costos de producción de los costos contabilizados. Con eso finalizamos el ejercicio número 24. A continuación realizamos el ejercicio 38. Costos anteriores, método del promedio ponderado. Una empresa tiene dos departamentos, impresión y encuadernado. Cada departamento tiene una categoría de costos directos, materiales directos y una categoría de costos indirectos, que son los costos de conversión. Este problema se concentra en el departamento de encuadernado. ¿Qué nos quiere decir este ejercicio? Que como en los anteriores ya no se concentra en los dos procesos que se estaba manejando, sino únicamente en el de encuadernado, que es el posterior al de impresión. Los libros que se sometieron al proceso de impresión se transfieren de inmediato al departamento de encuadernado. Los materiales directos se agregan cuando el proceso encuadernado se encuentra 80% terminado. Los costos de conversión se agregan uniformemente durante las operaciones de encuadernado. Cuando esas operaciones terminan, los libros se transfieren de inmediato a productos terminados. Esta empresa usa el método del promedio ponderado para el costeo por procesos. A continuación nos entregan un resumen de las operaciones de abril para el departamento de encuadernado y nos entrega este cuadro con los datos que podemos ver aquí. Ya tanto de los porcentajes del grado de avance y los costos, y también las unidades. Ya, como primer dato nos pide, resume los costos totales del departamento de encuadernado para abril del 2012 y asigne tales costos a las unidades terminadas y transferidas fuera del proceso y a las unidades en el inventario final de productos de proceso. ¿Qué hacemos? Hacemos un cuadro parecido al del ejercicio anterior para poder calcular las unidades físicas. Entonces, todos estos datos nos da el ejercicio. Nos da 1050, este dato de aquí no nos da, marquémoslo para que se pueda visualizar, para que podamos entender, y nos entrega todos estos datos de aquí abajo. Las terminadas y transferidas durante el periodo, las terminadas y transferidas fuera del periodo, y la producción del proceso final.
Con esto podemos saber que lo contabilizado fue por 5.580. Como habíamos hablado en el ejercicio anterior, la parte que nos queda por contabilizar debe ser igual a lo contabilizado. Y a partir de este valor podemos calcular las empezadas durante el periodo actual. ¿Y qué es lo que hacemos? Aquí 5.580 le restamos 2.050 y con esto sabemos que las empezadas fueron de 4.800. Con esto ya tenemos la información que necesitamos para calcular las unidades equivalentes y también en la parte de arriba, en los datos nos indica el grado de avance. Entonces sabemos que aquí es del 100% y por lo tanto pasan exactamente iguales las unidades. En los materiales directos igual nos indica que es del 100% y el 0. Entonces en esta parte de aquí, como hubo 0%, nos queda también en 0. Y aquí nos indica que es el 100% igual y aquí nos indica que es el 70%. Entonces calculamos el 70% de 750 y nos queda 525. Con esto podemos calcular las unidades equivalentes y tenemos en unidades anteriores 5.850, en materiales directos 5.100 y en costos de conversión 5.625. Y hacemos de igual manera el resumen de costo por contabilizar. Ya, para esto de igual manera hacemos como en el ejercicio anterior, tenemos ya los datos que nos entrega el ejercicio. Todos estos datos nos entrega el ejercicio y con eso podemos calcular el total de costos de producción. Ya, realizamos la suma de igual manera de estos dos y tenemos el total de costos por contabilizar. A partir de estos valores, al igual que en el ejercicio anterior, podemos calcular los costos unitarios equivalentes, como habíamos indicado anteriormente. Realizamos la división de este total, por ejemplo, en costos de conversión y lo dividimos para las unidades equivalentes en el costo de conversión. Este procedimiento realizamos tanto para materiales directos y también para los costos anteriores. Y con esto podemos conocer los costos unitarios equivalentes y el total de costos de producción en costos unitarios equivalentes. De igual manera realizamos la asignación de costos para los datos que teníamos en el ejercicio. Y hacemos lo mismo, multiplicamos los costos unitarios equivalentes por los valores que teníamos aquí para las terminadas y transferidas durante el periodo, obteniendo este valor. De igual manera, aplicamos lo mismo, 14,91 para las terminadas y transferidas fuera del periodo y obtenemos este valor. Y finalmente hacemos de igual manera el mismo proceso con este valor de 14,91 para 525. Y obtenemos este valor. Este procedimiento, como les había indicado, realizamos con todos los materiales directos y los costos anteriores, tanto para las terminadas y transferidas durante el periodo, fuera del periodo y los productos en proceso final. Con esta información podemos obtener el total de costos contabilizados, que es la sumatoria de estos tres valores individuales que acabamos de calcular. Y tenemos que el total de costos contabilizados para los costos anteriores desde 162.150, para materiales directos 23.490 y para costos de conversión 83.850. Ya, como segundo punto nos pide preparar asientos de diario para las transferencias de abril del Departamento de Inversiones, del Departamento de Encuadernado y del Departamento de Encuadernado para productos terminados. Realizamos nuestro primer asiento y en la parte del debe entra el inventario de producción en proceso de 23.490 y para el haber sale en el inventario de materiales por el mismo valor. Y esto para registrar los materiales de adquisición que se utilizaron en la producción en abril. Luego viene los 70.200, que de igual manera todo esto es un dato del ejercicio. Lo que hicimos aquí es registrar en el inventario de producción en proceso los 70.200 y en el haber están algunas cuentas. Esto de aquí se puso únicamente como ejemplo, ya que dentro de esta parte que son los costos entran muchas cuentas. Entonces, por ejemplo, se puso los otros por pagar, los suministros de manufactura, la depreciación de planta, etcétera. Aquí también pueden los costos indirectos y todas esas cuentas, pero se puso únicamente 3 de ejemplo y todo esto suma un total de 70.200 para el haber. Y esto para registrar los costos de conversión al mes de abril. De igual manera, nos vamos a... Estos son los costos que habíamos encontrado aquí para registrarlos en el libro diario.
De igual manera, ya vamos con el inventario de producto terminado, igual entra 113.000 de aquí, y en el haber sale del inventario de productos en proceso la misma cantidad para poder ir cerrando la cuenta. Y en el inventario de producto terminado, de igual manera, entra este valor que teníamos fuera del periodo, y en el haber de igual manera sale de los inventarios de producción en proceso. Y con esto hemos registrado el costo de productos terminados y transferidos dentro del periodo. Con esto cuadramos el debe y el haber y tenemos los mismos valores. Eso quiere decir que se encuentra bien realizado en nuestro libro diario. Finalmente, el ejercicio 41. Este ejercicio nos habla sobre el costeo estándar con los inventarios inicial y final de productos en proceso. Entonces, este ejercicio se centra en los costos estándar. Y nos habla de una compañía, Perlas de Penélope, que es un fabricante de joyería de imitación. Penélope asiste a la Semana de Modas en la ciudad de Nueva York cada mes de septiembre y febrero para apreciar las tendencias más recientes de la moda en joyería. Luego ella fabrica joyería de moda a una fracción del costo de aquellos diseñadores que participan en la Semana de Moda. El artículo más grandioso de este otoño son los collares de telas triple trenza. Debido a su alto volumen, Penélope usa el costeo por procesos para contabilidad de su producción. En octubre había empezado algunos de sus collares de triple trenza y continuó trabajando en ellos en noviembre. Las cifras de costos de producción son las siguientes. Nos entrega de igual manera una tabla de datos para trabajar el ejercicio, que son los de aquí. Y nos pide calcular las unidades equivalentes para los materiales directos y para los costos de conversión. Muestra las unidades físicas en la primera columna de su informe. De igual manera, tenemos los datos que nos entrega el ejercicio, cuadramos el tema que dice por contabilizar, 148.400 y lo contabilizado. Con eso sabemos que los datos son correctos. De igual manera nos entregan los porcentajes para poder calcular los materiales directos y los costos de conversión. Igual que hicimos en los ejercicios anteriores, calculamos las unidades equivalentes, que sería la suma de estos dos. Lo más importante aquí son los porcentajes. Con esto podemos saber los costos y los materiales directos para calcular las unidades equivalentes. Y tenemos las unidades equivalentes en materiales directos de 148.400 y en costos de conversión de 135.700. A continuación, ¿qué nos pide? Calcular los costos estándar totales de las perlas transferidas fuera del proceso en noviembre y los costos estándar totales del inventario de productos en proceso al 30 de noviembre. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un resumen de costos por contabilizar, pero lo vamos a hacer en base a costos estándar y a los costos reales. No nos olvidemos que los costos estándar son lo que se obtiene en base al histórico. Entonces, trabajamos con las dos cantidades. Primero, calculamos de igual manera con estos datos, que ya nos entrega el ejercicio, los costos unitarios equivalentes. Y obtenemos así que los costos de conversión sería en reales de 10,27 y en materiales directos de 2,70, con un total de costos de producción de 12,97. Y a esto ponemos los precios que tenemos como costos estándar que nos otorgaba de dato el ejercicio y que están aquí. ¿Ya? Entonces, reemplazamos estos valores y tenemos el total de costos estándar que es de 13,50. Como podemos ver aquí, solamente comparando un poco las cantidades, podemos saber que no existe mucha diferencia entre los costos estándar de los reales e incluso los estándares son un poco más bajos que los reales. Ya, hacemos la asignación de costos de igual manera como se hizo en los ejercicios anteriores, tanto para los costos estándar como para los costos reales, para sacar el total de costos contabilizados, tanto de los costos reales como de los estándar. Y aplicamos el mismo procedimiento. Multiplicamos los costos de conversión que tenemos aquí por los costos que tenemos en la tabla de las unidades equivalentes. Y hacemos eso para todos estos, para las terminadas y transferidas fuera del proceso y para los productos en proceso final. Y realizamos el mismo procedimiento que hemos hecho a lo largo de todos estos ejercicios para poder calcular el total de costos contabilizados, tanto en los reales como en los costos de estándar. Finalmente nos pide calcular las variaciones totales de noviembre para los materiales directos y para los costos de variación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una comparación entre el costo real y el costo estándar para conocer la variación. Entonces, tenemos el real
y le restamos, para la variación restamos el costo real del estándar y con esto obtenemos la variación. Entonces le restamos y nos queda un valor de 65.141,40. Restamos también en los productos en proceso final, de igual restamos del estándar, el real del estándar y obtenemos una variación de 10.508. Entonces, como todos estos valores nos han salido positivos, podemos decir que la condición es una condición favorable para el tema de las variaciones y los costos unitarios equivalentes que hayamos calculado, tanto de reales como estándar, y el total de los costos contabilizados. En algunas ocasiones, y dependiendo de los valores de los costos de estándar, la variación obviamente nunca puede ser negativa, pero con eso podemos saber si es favorable o no el costo estándar del real y su variación. Esa es mi explicación, profe, de los 5 ejercicios que había solicitado. Muchas gracias por su atención y que tenga un buen día. Muchas gracias.